Capítulo 6. Vive el arte de la autenticidad. El ambiente del jardín de Getsemaní. El alimento y la bebida que Cristo ingirió en la última cena fueron importantes para sostenerlo. Sus perseguidores no le dieron pan ni agua durante su tormento. Él sabía qué era lo que le esperaba, por eso se alimentó calmadamente para poder soportar el oprobio de su vida. Después de su oración sacerdotal, Jesús fue sin miedo al encuentro de sus opositores. Se entregó espontáneamente. Buscó un sitio tranquilo, sin el asedio de la multitud, pues no deseaba ninguna forma de tumulto o violencia. No quería que ninguno de los suyos corriera riesgo. Mostró preocupación hasta por la seguridad de los hombres encargados de arrestarlo, pues censuró el hecho agresivo de Pedro contra uno de ellos. El maestro era tan dócil que por donde pasaba florecía la paz, nunca la violencia. Los hombres podían ser agresivos con él, pero él no era agresivo con nadie. Un olor a tranquilidad llenaba los ambientes por donde iba. ¿Seremos nosotros capaces de crear a nuestro alrededor un clima agradable de tranquilidad? ¿O estimulamos la irritación y el estrés? El amor que sentía por el ser humano protegía a Jesús del calor hirviente de los desiertos de la vida. Llegó al absurdo de amar a sus propios enemigos. ¡Qué diferentes que somos! Nuestro amor es circunstancial y estricto, tanto que a veces no queda energía ni para amarnos a nosotros mismos y experimentar un poco de autoestima. La ira del maestro en el momento apropiado, por el motivo correcto y en la medida adecuada. La única vez en que Jesús se airó estaba en el templo. Vio a los hombres haciendo negocios en la casa de su padre, vendiendo animales y cambiando monedas. El templo de oración se había convertido en templo de comercio. Aquella escena lo incomodó profundamente y por eso, aunque estuviera en el territorio de personas que lo odiaban, volcó la mesa de los cambistas y los expulsó del templo. Dijo: «No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Juan 2:16. Algunos judíos irritados con su actitud le preguntaron cuál era el motivo de su ira y con qué autoridad hacía aquellas cosas. La ira nunca paralizaba el raciocinio de Jesús. Por eso, respondió con serenidad y osadía: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Ellos nunca esperaron oír tal respuesta. La pregunta era desafiante, pero la respuesta fue impactante. Sus palabras sonaron como una afrenta para aquellos hombres. Por eso contestaron inmediatamente: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?» Juan 2:20. El templo de Jerusalén era una de las mayores obras de ingeniería de la civilización humana. El material de construcción había sido preparado durante muchos años por el rey David, aunque solamente su hijo Salomón lo edificó. Para eso usó miles de trabajadores. Pocas obras demoraron tantos años en ser concluidas. El templo era el símbolo de los judíos, el local sagrado. Hacer cualquier mención del templo era tocar las raíces de su historia. No obstante, surgió un hombre de Galilea, una región despreciada por los judíos, diciendo que aquel templo milenario no era un local sagrado para él, sino su propia casa, la casa de su padre. Tal hombre se apodera de aquel local como si fuera su propiedad, y expulsa a los que allí cambiaban monedas y hacían comercio de animales.
y además afirma con mucha osadía que en 3 días los destruiría y los reedificaría. Cada vez que Jesús abría la boca, los judíos se quedaban aterrados, sin saber si lo consideraban loco o el más blasfemo de los hombres. Jesús ya había sido amenazado de muerte varias veces por los judíos. Ahora, sin mostrar ninguna clase de miedo y sin dar muchas explicaciones, profirió pensamientos que destruyeron la forma de pensar de ellos. ¿Cómo podría alguien apoderarse del templo sagrado de los judíos? ¿Cómo es posible que un hombre destruya y edifique en 3 días una de las más osadas obras de la ingeniería humana? Jesús en pocas palabras revela su gran proyecto. El templo físico, que demorara décadas en ser construido, sería transferido al interior del ser humano. Por medio de su muerte, la humanidad sería redimida, abriendo camino para que Dios pudiera habitar en el espíritu humano. ¿Cómo es posible que el arquitecto de un universo de billones de galaxias se haga tan pequeño hasta el punto de habitar dentro de una ínfima criatura humana? Ese era el objetivo principal del Maestro de Nazaret. Pablo, el apóstol tardío que fuera un agresivo opositor, dio continuidad a ese pensamiento declarando osadamente que las discriminaciones raciales serían extirpadas, que las distancias entre las personas serían removidas y que habría una unidad jamás pensada en la historia, o sea, los judíos y los demás pueblos gentiles pertenecerían a la misma familia. Sois miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Ellos estarían siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. El bellísimo sueño del apóstol Pablo, que estaba en sintonía con el plan de Jesús, aún no se ha cumplido. Somos una especie que aún cultiva toda suerte de discriminaciones. Los seres humanos aún no aprenden el lenguaje del amor. Nos aferramos más a las diferencias que a la solidaridad. Nos dividimos en forma tonta e ilógica a causa de una delgada capa de piel coloreada, de algunos metros de tierra, de algunos dólares en el bolsillo, de algunos certificados en la pared. Al decir que en 3 días destruirá el templo y lo reedificaría, Jesús se estaba refiriendo al oprobio de su vida. Él, como el templo de Dios, moriría y al 3er día resucitaría. Una vez más proclamó que trascendería la muerte y una vez más dejó asombrados a sus adversarios. Aunque el templo fuera el local sagrado del pueblo judío, muchos habían perdido la sensibilidad y el respeto hacia él. Jesús enfrentó a lo largo de la vida muchos motivos para airarse, pero exhalaba tranquilidad. Fue profundamente discriminado, pero acogió a todos. Le escupieron en la cara, pero lo soportó. Fue calumniado, pero buscó reconciliación. Fue abofeteado, pero trató con gentileza a sus agresores. Fue azotado como el peor criminal, pero retribuyó con mansedumbre. Aquel que fue el baluarte de la paz se ofendió una sola vez, cuando le faltaron el respeto a la casa de su padre, pero no dirigió su ira contra los hombres, sino contra sus prácticas y hechos. Por eso, luego se calmó y no guardó disgusto ni rencor contra nadie. Aunque estuviese bajo la más grande frustración, fue capaz de mantenerse lúcido y coherente en su único momento de ira. Aristóteles, por su parte,
era un filósofo humanista, pero no vivió todo lo que predicaba. Había esclavos por toda Grecia, pero él no tuvo el valor de levantarse contra la inhumanidad de la esclavitud. Cayó cuando debió haber gritado. Jesús no fue así. Muchas veces, antes de ser crucificado, corrió el riesgo de morir por haberse puesto del lado de personas discriminadas, por desear liberarlas por dentro y por fuera de sí mismas y, en esa ocasión, por hacer un aseo general del templo de su padre. En él se cumplió el pensamiento de Aristóteles. Lo difícil es airarse en el momento apropiado, por el motivo correcto y en la medida adecuada. Necesitamos aprender del Maestro de Nazaret a hacer un aseo general en el templo de nuestro interior, volcar la mesa de los pensamientos negativos, extirpar el comercio del miedo y de la inseguridad, reciclar nuestra rigidez y evaluar la superficialidad con que reaccionamos ante los eventos de la vida. Quien no es capaz de causar una revolución dentro de sí mismo, nunca logrará cambiar las rutas sinuosas de su vida. La mayor miseria no es aquella que habita en los bolsillos, sino en el alma. Traicionado por el precio de un esclavo. El Getsemaní era un jardín. En un jardín comenzó el invierno de la existencia de Cristo. No había mejor sitio donde pudiera ser arrestado. Aquel que fuera el más excelente sembrador de la paz tenía que ser arrestado en un jardín, y no en la aridez del desierto. El jardinero de la sabiduría y de la tolerancia fue arrestado en el jardín del Getsemaní. Getsemaní significa aceite. El aceite es producido cuando las aceitunas son golpeadas, machacadas y aplastadas. Allá en el Getsemaní, aquel hombre amable y gentil comenzaría a ser golpeado y aplastado por sus enemigos. Su drama seguiría durante altas horas de la noche, hasta el día siguiente, y terminaría con su cuerpo en una cruz. Por donde iba, sus discípulos siempre lo seguían, aunque llenos de tristeza, acompañaron sus últimos pasos. Todos excepto Judas fueron con Jesús a aquel jardín. Judas estaba ausente, preparando el proceso de la traición. Por 30 monedas de plata lo entregaría en el momento oportuno, lejos de la multitud y de cualquier revoltijo. Para sorpresa de todos, Cristo facilitó la traición y, consecuentemente, el propio arresto. Por un lado, su muerte sería provocada por la voluntad de los hombres, pues ellos jamás aceptarían su revolución interior, y, por otro lado, era una realización de la voluntad de su Padre. Judas anduvo con su maestro, pero no lo conocía. Oyó sus palabras, pero no penetraron en él, pues no sabía comportarse como aprendiz. No existen las personas poco inteligentes, sino aquellas que no saben ser aprendices. Judas no necesitaba ensuciarse las manos, pues era el deseo de Jesús morir por la humanidad. Sin ninguna resistencia, se entregó en la fiesta de la Pascua. Judas cometió una de las más graves traiciones de la historia. ¿Por cuánto fue que traicionó a su maestro? Por 30 monedas de plata, que en la época representaba solo el precio de un esclavo. Nunca alguien tan grande fue traicionado por tan poco. El hombre que estremeció al mundo fue traicionado por el precio de un esclavo. 3 amigos en particular. A pesar de haber sido acompañado por todos sus discípulos
al Getsemaní, Jesús llamó en particular a Pedro, Santiago y Juan para revelarles no su poder, sino su dolor, el lado más angustiante de la humanidad. No les reveló a todos los discípulos su angustia, sino a 3, y en privado. Los demás, así como el mundo, conocieron el dolor de Cristo por el testimonio de esos 3 amigos. Su actitud indica que había distintos grados de intimidad con los discípulos. El comportamiento de Cristo descrito en los evangelios demuestra que amaba intensamente a todos sus discípulos. Declaraba constantemente que los amaba. En una época en que los hombres tomaban armas para defenderse, en que había esclavos por todas partes y las relaciones sociales eran marcadas por la frialdad, surgió un hombre diferente cuyos labios no se cansaban de repetir: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13:34. Muchos padres aman a sus hijos y son amados por ellos, pero no tienen una forma adecuada de demostrar ese amor. No logran dialogar francamente y ser amigos unos de los otros. Cuando uno de ellos se muere, las lágrimas que derraman demuestran que sentirán mucho la falta del otro, pero desgraciadamente son incapaces de declarar que se aman en vida. Mueren sin nunca haber dicho: yo te necesito, eres especial para mí. Jesús declaraba su amor por las personas sin ninguna inhibición, aunque no tuviese grandes vínculos con ellas. Si aprendiéramos a elogiar a aquellos que nos rodean y a declarar nuestros sentimientos por ellos, como el poeta de Nazaret nos enseñó, tal actitud en sí ya provocaría una pequeña revolución en nuestras relaciones sociales. Por amar igualmente a sus discípulos, el Maestro les daba a todos la misma oportunidad de que fueran sus amigos íntimos. Pero no todos se acercaron de la misma forma, ni todos ocuparon el mismo espacio. Todo indica que Pedro, Santiago y Juan eran los 3 discípulos más íntimos de Jesús. Aquí haré un pequeño resumen de la personalidad de ellos. Cuando estudiemos el perfil psicológico de los amigos de Cristo en otro libro de esta colección, entraremos en más detalles acerca de la personalidad de cada uno. Pedro se equivocaba mucho, era rápido para reaccionar y lento para pensar. Era intempestivo y casi siempre imponía sus ideas. Sin embargo, aprovechaba las oportunidades para profundizar su amistad con Cristo. Siempre estaba cerca de él. Quería hasta protegerlo, cuando en realidad era Pedro quien necesitaba protección. A pesar de los trastornos frecuentes que causaba, Pedro amaba a su maestro, y era el que tenía más disposición para agradarlo y servirlo. Jesús lo conocía profundamente, sabía de sus intenciones y por eso, en vez de airarse con él, lo corregía pacientemente y usaba cada uno de sus errores para darles preciosas lecciones a todos los demás. La paciencia era la marca registrada del Maestro. No importaba cuántas veces sus discípulos se equivocasen. Jesús nunca perdía la esperanza con ellos. Pedro brilló en su historia porque aprendió mucho de sus propios errores. Su personalidad fue tan definida y su inteligencia tan desarrollada que llegó a escribir 2 epístolas impregnadas de gran riqueza poética y existencial, lo cual es magnífico para alguien que estaba desprovisto de cualquier cultura clásica. Juan era considerado el discípulo amado.
Tal vez era el más joven y sin duda el más afectuoso de ellos. No hay indicios de que Cristo lo amase más que a los otros, pero hay indicaciones de que Juan demostraba más su amor por el Maestro. A pesar de ser conocido como el apóstol del amor, Juan poseía una faceta agresiva y radical. Su hermano Santiago y él eran llamados hijos del trueno por el Maestro a causa de la impetuosidad con que reaccionaban. No se comenta mucho acerca de Santiago en las biografías de Cristo, pero por ser hermano de Juan, se esperaba que estuviese cerca donde éste se hallase. Así se ganó más intimidad con el Maestro. La conclusión a la que llegamos es que los amigos más cercanos de Cristo no eran los mejores ni los más elocuentes, sino los que más aprovechaban las oportunidades para escucharlo, pero penetrar en sus sentimientos y para exponer sus dudas. Actualmente muchos quieren la perfección absoluta, pero se olvidan de las cosas más sencillas que el Maestro valoraba y que aumentaban la intimidad con él. Una relación íntima, franca, espontánea, aunque marcada por errores y dificultades. ¿Quién se equivocaba más? ¿Judas o Pedro? ¿Santiago o Juan? Judas tal vez fuera el más moralista y el que mejor se comportaba socialmente entre los discípulos. Juan 12, del 3 al 5. Pero su moralismo era superficial, pues estaba más preocupado por su propio bolsillo y sus intereses personales que por los demás. En las biografías de Jesús hay pocos relatos acerca del comportamiento de Judas. No aparece como los tres amigos íntimos del Maestro, compitiendo y errando. Sin embargo, escondía su verdadera cara detrás de su buen comportamiento. ¿Qué es mejor, mantener un moralismo superficial y maquillar el comportamiento o exponer los pensamientos y sentimientos, aunque fuesen inmaduros y llenos de errores? Para el Maestro, el sabio no era aquel que no se equivocaba, sino el que reconocía sus errores. Por eso le dijo a un fariseo que aquel que más erró fue el que más amó. Pedro, Santiago y Juan, a pesar de errar mucho, conquistaron a tal punto la intimidad de su Maestro que éste les confió lo que estaba contenido en el interior de su ser. Al oírlo, ellos se quedaron sorprendidos por la dimensión de su dolor. Vivía el arte de la autenticidad y buscaba amigos íntimos. Cristo demostró durante su vida que poseía un poder fuera de lo común. Sus palabras dejaban extasiadas a las multitudes y atónitos a sus adversarios. Cuando se llevó a sus 3 discípulos al jardín del Getsemaní, les reveló una faceta que ellos nunca pensaron ver, la de la fragilidad. Todos tenemos comportamientos contradictorios. Tenemos una necesidad paranoica de que las personas conozcan nuestros éxitos y nos aplaudan, pero ocultamos nuestras miserias. No nos gusta mostrar nuestras fragilidades. El Maestro tuvo el valor de confesar a los 3 íntimos aquello que estaba guardado dentro de sí. Dijo con todas las letras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. ¿Cómo es posible que alguien tan fuerte, que sanó leprosos, ciegos y resucitó muertos, confiese que estaba envuelto en una profunda angustia? ¿Cómo es posible que alguien que no tuvo miedo de ser víctima de apedreamiento diga ahora que su alma estaba profundamente triste, deprimida hasta la muerte?
Los discípulos, acostumbrados a la fama y al poder del Maestro, quedaron extremadamente abatidos con su dolor y su fragilidad. Nunca imaginaron que dijera esas palabras. Jesús era para ellos más que un superhombre. Era alguien que tenía la naturaleza divina. En el concepto humano, Dios no sufre, no tiene miedo, no siente dolor ni ansiedad, y mucho menos desesperación. Dios está por encima de los sentimientos que perturban la humanidad. Aún así, surgió en Galilea alguien que declaró con todas las letras ser el propio Hijo de Dios y afirmó que tanto él como su Padre tienen emociones, se preocupan, aman a cada ser humano en particular. El pensamiento de Jesús revolucionó el pensamiento de los judíos que adoraban a un Dios inalcanzable. Los discípulos también tuvieron sus paradigmas religiosos rotos. No alcanzaban a entender que aquel que consideraban el Hijo de Dios estuviese revestido de la naturaleza humana, que fuera un hombre genuino. Los discípulos no estaban conscientes de que el Maestro sería condenado, herido y crucificado, no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. Todo el sufrimiento que Cristo pasó fue como hombre, un hombre como cualquiera. Los azotes, las espinas y los clavos de la cruz penetraron en un cuerpo físico humano. Él sintió los dolores como cualquier ser humano que pasa por los mismos sufrimientos. Durante años, aquellos jóvenes galileos contemplaron el mayor espectáculo de la tierra. Vivieron con un amigo que los protegió, consoló y cuidó. Anduvieron con una persona dotada de poderes sobrenaturales. Un día, una viuda de la ciudad de Naín perdió a su único hijo. Lloraba desconsolada siguiendo la marcha fúnebre. Cristo vio sus lágrimas y se compadeció profundamente del dolor y la soledad de aquella madre. Entonces, sin que ella supiera quién era él, detuvo el cortejo, tocó el ataúd donde estaba el muerto y lo resucitó. Las personas quedaron espantadas con lo que hizo, pues nunca habían oído hablar que alguien tuviera ese poder. 15 minutos en que el cerebro quede sin irrigación sanguínea son suficientes para provocar lesiones irreversibles, causando grandes daños a la inteligencia. El hijo de aquella mujer ya estaba muerto varias horas cuando Jesús lo resucitó. ¿Qué poder tenía ese hombre para realizar algo tan extraordinario? ¿Estaban delirando los discípulos que registraron el milagro o realmente Jesús lo realizó? Pero eso entra en la esfera de la fe, lo cual no es el objetivo de este libro. En otro libro de esta colección defendí una importante tesis psicológica probando que la mente jamás lograría crear un personaje con las características de la personalidad de Jesús, pues ella escapa a los límites de la previsibilidad lógica. Por lo tanto, a pesar de ser posible rechazar todo lo que él fue y propuso, si analizamos su personalidad, nos convenceremos de que verdaderamente anduvo y respiró en esta tierra. En el Getsemaní, Jesús tuvo actitudes inesperadas. ¿Cómo es posible que alguien que tiene un poder jamás visto en toda la historia de la humanidad tenga el coraje de decir que su alma está profundamente triste? ¿Cómo es posible que alguien que se puso al nivel de Dios eterno e infinito necesite de amigos mortales y finitos para confesar su dramática angustia? ¿Qué hombre en la historia reunió esas características
totalmente opuestas en su personalidad, los discípulos, fascinados con el poder de Cristo, jamás pensaron que sufriría o necesitaría de algo. Entonces, de repente, el Maestro no solo dice que está profundamente triste, sino que le gustaría tener la compañía y la oración de ellos en aquel momento. Jesucristo vivió la plenitud del arte de la autenticidad. Los pasmados discípulos no entendieron ni soportaron su sinceridad. Jesús no escondía sus sentimientos más íntimos. Nosotros lo reprimimos. Somos despiadados y nos castigamos a nosotros mismos. Es como si no pudiéramos fallar, manifestar fragilidad o equivocarnos. Algunos nunca exponen sus sentimientos. Nadie los conoce por dentro, ni el propio cónyuge, los hijos ni los amigos más íntimos. Son un pozo de misterio, aunque tengan necesidad de dividir sus emociones. El maestro de maestros de la escuela de la vida nos dejó el modelo vivo de una persona emocionalmente saludable. Él se entristeció a lo sumo y no tuvo miedo ni vergüenza en confesar francamente sus emociones a sus amigos. Ellos registraron en papiros esa característica de su personalidad y la expusieron al mundo. Hasta hoy la mayoría de las personas no entiende que tal procedimiento es característico de una persona cautivante. Solo los fuertes admiten sus fragilidades. Aquellos que se esfuerzan por mostrarse fuertes por fuera son en realidad frágiles, pues se ocultan detrás de sus defensas, de sus gestos agresivos, de su autosuficiencia, de su incapacidad de reconocer errores y dificultades. El maestro era poderoso, pero sabía hacerse pequeño y accesible. Se posicionaba como inmortal y parecía no conmoverse, pero al mismo tiempo le gustaba tener pocos amigos y dividir con ellos sus sentimientos más ocultos. Muchos quieren ser dioses, a comportarse como ángeles, pero Jesús amaba los gestos más sencillos. Muchas personas, incluso cristianas, no tienen una vida intelectual ni emocional saludable. Sufren intensamente, pero no admiten sus sufrimientos o no logran tener amigos con quienes puedan dividir sus conflictos. A algunos les gustaría compartirlo, pero no encuentran a alguien que los escuche sin preconcepciones o prejuicios. Otros pueden suicidarse simplemente porque carecen de amigos con quienes desahogar sus dolores. Las personas que no tienen amigos íntimos, que las aprecien por lo que son y no por lo que tienen, dejan de vivir una de las más ricas experiencias existenciales. Estoy acostumbrado a reunir a mi esposa y mis 3 hijas para hablar acerca de nosotros. Es enriquecedor dejarse envolver por el universo de las niñas y estimularlas a expresar lo que piensan y lo que sienten. Es placentero cuando dividimos mutuamente nuestros sentimientos y ellas se sienten seguras como para señalar algún comportamiento mío que les gustaría que yo cambiara. Algunas veces les pido disculpas por alguna reacción irritable o porque el mucho trabajo no me permite brindarles toda la atención que se merecen. Mi actitud aparentemente frágil es un poderoso instrumento educacional para que mis hijas aprendan a interiorizarse a pesar en las consecuencias de sus comportamientos y a observar el mundo a través de los ojos de los demás. Aunque haya mucho que recorrer, esas reuniones hacen que nos amemos cada vez más y cultivemos una amistad mutua. Vivimos aislados de la sociedad.
Por desdicha, muchos solo tienen el coraje de hablar acerca de sí mismos cuando están delante de un terapeuta. Creo que menos del 1% de las personas tienen vínculos profundos con sus amigos. La mayoría de aquellos que llamamos amigos no conoce bien la sala de visitas de nuestras vidas y mucho menos nuestras áreas más íntimas. La gran mayoría de las parejas no construye una relación de compañerismo y amistad en sus matrimonios. Marido y mujer, aunque duermen en la misma cama y respiran el mismo aire, son dos desconocidos que piensan que se conocen bien. Padres e hijos repiten la misma historia, formando casi siempre grupos absolutamente extraídos. No sabemos penetrar en los sentimientos más profundos de los demás. Siempre oriento a psicólogos y educadores a que nunca dejen de hablar acerca de las ideas más áridas que rondan las vidas de las personas, así como aquellas vinculadas al suicidio. Aparentemente, no es fácil hablar sobre ese tema, pero es importante compartir los sentimientos. Eso trae gran alivio. Un diálogo franco puede prevenir un suicidio y ayudar a planear algunas estrategias terapéuticas. Cierto día, después de dictar una conferencia acerca del funcionamiento de la mente y algunas enfermedades psíquicas, una coordinadora educacional me dijo, con lágrimas en los ojos, que si hubiera escuchado anteriormente la conferencia, habría evitado el suicidio de una alumna. La joven quería conversar con ella, pero la coordinadora no se dio cuenta de su grado de depresión y postergó el diálogo hasta el día siguiente. No hubo más tiempo. La joven se mató. Necesitamos aprender a penetrar en el mundo de las personas. El arte de oír debería ser parte de nuestra vida rutinaria. Sin embargo, poco lo desarrollamos. Somos excelentes para juzgar y apuntar con el dedo la falla de los demás, pero pésimos para oírlos y acogerlos. Para desarrollar el arte de oír es necesario tener sensibilidad. Es necesario percibir aquello que las palabras no dicen. Es necesario escuchar el silencio. El maestro de Nazaret sabía tanto oír como hablar de sí mismo. Al exponer su dolor, estaba entrenando a sus discípulos a ser sinceros y auténticos unos con otros, a dividir sus angustias, a aprender el arte de acoger las palabras ajenas, por amar a aquellos jóvenes galileos. A él no le importó usar su propio dolor como instrumento pedagógico para conducirlos a que interiorizaran y forjaran una vida saludable y sin fingimientos. Cristo no buscaba heroísmo. Cualquier persona que quisiera establecer una religión o ser un héroe ocultaría los sentimientos que Cristo expresó en el jardín del Getsemaní. Eso demuestra que en realidad Él no quería fundar una nueva religión que compitiera con las demás. Sus objetivos eran superiores. Como dije, deseaba redimir al ser humano e introducirlo en la eternidad. No buscaba heroísmo, sino cumplir la misión a la cual había sido asignado, cumplir su proyecto trascendental. El momento crucial de ese proyecto llegó: tomar su copa, pasar por su martirio. En aquel jardín oscuro, Jesús necesitaba prepararse para soportar esa tormenta. En el proceso de preparación, Él revela su dolor e inicia su diálogo con el Padre. Solamente ahí sus amigos comenzaron a percibir
que su muerte estaba más cerca de lo que se imaginaban. Algunos, por analizar superficialmente los pensamientos y las reacciones de Cristo en la noche en que fue arrestado, ven allí fragilidad y retroceso. Yo veo la más bella poesía de libertad, resignación y autenticidad. Él tenía libertad para ocultar sus sentimientos, pero no lo hizo. Nunca alguien tan grande fue tan auténtico. De ahora en adelante analizaré paso a paso todas las fases de los sufrimientos que vivió Cristo hasta su muerte clínica. En el próximo capítulo estudiaremos el dolor provocado por sus discípulos y en el capítulo posterior realizaré el estado de tristeza que vivió Cristo y su sorprendente petición al Padre para que alejara la copa.